Para que entiendan con claridad cómo organizamos la crítica, a la crítica, y esto va a ser también un criterio que se va a continuar en los diferentes ejercicios proyectales, lo vamos a hacer en tres dimensiones. La dimensión procedimental, la dimensión proyecto y la dimensión técnica. En la dimensión procedimental lo que vamos a considerar son los errores que se producen por parte del alumno en lo que son los elementos de entrega del instructivo, lo que son los procedimientos de entrega y lo que es la presentación desde el punto de vista formal. En el caso del proyecto vamos a ver los problemas que se refieren a lo que es el objetivo del trabajo práctico o del ejercicio proyectual con respecto a realizar una práctica o un ejercicio específico de modelado BIM o de documentación o de render o lo que sea. Y además vamos a ver los errores de diseño que se pueden presentar en algunos proyectos, que como ya hemos avisado con anterioridad, vamos únicamente a concentrarnos en aquellos errores que son más horrores que errores, y vamos a dejar librado al criterio de cada alumno el desarrollo de los proyectos que estén dentro de un amplio rango de cuestiones factibles o no. O sea, no vamos a discutir proyectos, solamente vamos a corregir errores evidentes. Y por último, la dimensión de la técnica, que se refiere a los errores que se pueden apreciar a través de las láminas PDF, porque hay muchas cosas que no vamos a poder corregir a través de la entrega de los PDF, pero las cosas que nosotros podemos percibir desde el punto de vista de la técnica, en lo que es errores de modelado y errores de documentación. Entonces veamos algunos ejemplos. En primer lugar, desde el punto de vista procedimental, hay un error muy frecuente, yo diría que debe estar afectando a más de 15 personas, y es que no están siguiendo el procedimiento de entrega que se ha indicado. En el procedimiento de entrega que se indica, y hay explicaciones al respecto al momento de hacer la entrega, hay una explicación, un PDF que explica paso por paso cómo es el procedimiento. El alumno tiene que producir, digamos, tiene que subir la información y presionar el botón de enviar para calificar. Si el alumno no presiona el botón de enviar para calificar, la entrega queda en borrador, que es lo que está acá, por ejemplo. O sea, este alumno no presionó el botón de envío para calificar. Hemos adoptado este año el sistema de producir las entregas sobre un mismo enlace para unificar todo el material del alumno, y eso requiere que necesariamente el alumno dé la conformidad para que los archivos que se van subiendo en calidad de borrador pasen a tener calidad de entrega para calificar. Si el alumno no presiona ese botón, el docente no sabe si es que el alumno está subiendo la información todavía o si efectivamente ya cerró la entrega. Por otro lado, el alumno debe ser consciente que una vez que cierra la entrega no puede modificarla, por lo menos sin la intervención del docente para abrirle la entrega nuevamente. Entonces, un error muy frecuente y que no debería existir ya, porque en la semana pasada habíamos hablado del tema incluso le pedimos que consintieran con respecto a ciertas normas del dictado del cursado de la materia, entre los cuales estaba la responsabilidad de leer, de presenciar las clases, ya sea en directo o en diferido, porque todos los videos son publicados en el aula virtual, y de leer toda la información en forma, digamos, en forma consciente. O sea, no solamente tienen que ver que está la entrega, sino además, si hay un procedimiento, es para que ustedes lo lean. Otro error típico es entregar fuera de término, que en este caso en particular, lo que va a ocurrir es que no van a tener una fecha límite en el sentido de que no van a poder subir, sino que simple y llanamente o el docente le cierra la entrega o queda registrado un horario, una entrega, digamos, tardía. En muchos casos podrá no ser un gran inconveniente una entrega tardía de unas horas o eventualmente un día, pero en otros casos sí puede ser importante porque nosotros vamos a proceder a hacer la crítica y las devoluciones a partir del estado de la entrega al momento que supuestamente se debería realizar. Entonces, sin tener la exigencia de otros años o de otras materias de que es en tal horario, en tal día y en tal horario, con cierta flexibilidad, pero ustedes tienen que cumplir con ese requisito. Otro error muy frecuente es no respetar los nombres de los archivos. Y
y no respetar tampoco los formatos de los archivos de entrega. Se les ha explicado que los formatos de nombres de archivo y los formatos de archivo de entrega no responden a un capricho de la cátedra, sino a la necesidad de organizar la información de forma tal que los docentes puedan fácilmente encontrar los trabajos de los alumnos. Si ustedes le ponen el nombre que ustedes quieren, a nosotros se nos dificulta mucho la búsqueda, y cuando son muchos alumnos, resulta demasiado complicado la corrección de esa forma. Entonces, en este caso es evidente que el alumno no ha seguido el formato, y en este caso el alumno no ha seguido el formato de archivo de entrega. Entre paréntesis, no hay ninguna explicación ni motivo para enviar en un archivo comprimido zip o RAR la entrega cuando se trata de archivos PDF que son muy livianos y simples de manejar. En todo caso, si alguien tiene un archivo que es muy pesado, probablemente se deba a que haya algún problema y sería bueno hacer una consulta a la cátedra para que le demos nuestra opinión. Otro error frecuente procedimental es, obviamente, o sea, aparte de esto, otro error frecuente es, como en el caso no entregar todo el material que se le solicita. En el caso del instructivo 1, que se hizo junto con el instructivo 1 y el ejercicio del proyecto alumno, se deben entregar los dos archivos. Hay mucha gente que ha subido uno solo de los PDF, ya sea el PDF del instructivo 1 o del EP1, pero no han subido los dos. Es más, en este caso está subido el EP2. Procedimental, en lo que se refiere a la presentación de la lámina, hay muchos alumnos que han entregado tarde, han entregado incompleto, hay muchos alumnos que no han entregado con el rótulo de la cátedra, no han entregado en el formato de la cátedra, o incluso, como en este caso, que además de estar incompleto, el rótulo de la cátedra está borroso, lo cual indica que no se ha utilizado el procedimiento de documentación indicada en los videos, sino lo que se ha hecho probablemente es un copiar y pegar sobre el PDF o sobre otro sistema el rótulo de la cátedra. Entonces, eso no es admisible porque en algún momento sí le vamos a pedir el PLN y necesitamos que esté en el formato apropiado y con el rótulo apropiado. Es muy probable que quienes no hayan podido diagramar la lámina como corresponde y utilizar el formato entregado por la cátedra se debe a que todavía no tengan Archicad instalado con las versiones que se requieren. Desde el punto de vista del proyecto, el error más común que se ha presentado es que los alumnos no han realizado la práctica de modelado BIM o la práctica genuina de modelado BIM. Con la práctica de modelado genuina, modelado BIM, nos referimos a una práctica en condiciones de diseño. La idea del instructivo es que a través del diseño problematizar el modelado de ustedes. O sea, que no repitan simplemente las operaciones que ya están indicadas en los videos de los instructivos, sino que ustedes tengan que reflexionar cuáles son las herramientas que tienen que utilizar, cuáles son los parámetros, cómo se los configura, o sea, problematizar el modelado. Por eso es que se les pide que haya un cierto nivel, un cierto volumen de modelado genuino. Este es un caso típico de muchos alumnos que lo que han hecho es simplemente entregar directamente el instructivo 1 sin ningún tipo de cambio. Hay muchos otros alumnos que lo que han hecho es simplemente modificar algún detalle del instructivo 1. Acá podemos ver que lo que se hizo es simplemente mover la escalera, agregar una escalera adicional y en la parte de lo que era el bar se han eliminado algunas cosas. Bueno, eso no cuenta como práctica de modelado genuino. Lo que nosotros queremos es que haya un cierto volumen de práctica. Este es otro caso también de un alumno que... No se está compartiendo la pantalla, creo, ¿no? O no sé si soy yo la que no lo veo. No, si sos vos. Sí, se está compartiendo. Sí, se ve. Ah, Sí, se bien, ve. voy a volver a ingresar porque quedó clavada ahí en procedimental y figura solo eso. Vuelvo a ingresar. Bueno, en este otro caso vemos una situación similar a la que he indicado anteriormente, donde la modificación al proyecto es mínima. Por ejemplo, en este caso lo que se ha hecho es simplemente cambiar la ubicación del bar, haciendo un pequeño espejo,
y agregar una escalera acá. Nuevamente, no llega a conseguir esto producir un volumen de modelado genuino. Lo que queremos es resolver situaciones inéditas, que no estén ya instrumentadas a través de los videos de la cátedra. Errores en el proyecto. En particular, en el trabajo práctico 1, ya le hemos advertido que en realidad, desde el punto de vista del trabajo de diseño, no había mucho aporte genuino que se podía esperar. Era una cosa relativamente sencilla. Sabíamos que no daba para un trabajo de diseño muy importante. Entonces ya sabíamos que los resultados desde el punto de vista del diseño no eran muy relevantes. Y desde ese punto de vista no vamos a corregir errores, o mejor dicho, no vamos a corregir criterios de diseño. Pero sí no podemos admitir errores que son evidentes y que están mal, que están claros que están mal. Por ejemplo, en este caso tenemos la administración que no tiene puerta con el acceso del baño, lo cual yo supongo que será simplemente que el alumno se ha olvidado de poner la puerta o no sé, o alguna circunstancia de ese tipo, porque desde el punto de vista del diseño no tiene sentido cerrar lo que es la administración y dejar una abertura hacia lo que es el ingreso del baño. O en este caso también donde tenemos una escalera que, aunque sea un detalle, es un detalle que es altamente significativo porque uno no puede evitar de dirigir la vista ahí y concentrarse sobre ese problema porque es un problema que es evidente que está mal. Si usted se pone a ver el acceso a la escalera, nos queda prácticamente todo este local con con un pequeño acceso, y después se sube y se llega, y la llegada en planta alta no tiene ni siquiera el ancho mismo de la escalera, lo cual es ilógico, más allá de los problemas que pueden significar desde el punto de vista de la evacuación o la función, o el rol funcional de la escalera dentro del edificio, ¿no? O además, ¿cómo retomo la subida ahí, no? O cómo retomo la subida. Y además de eso, el paso de cabeza, muchas cosas. Y esto se resolvía muy fácil haciendo simplemente al revés de la escalera. Entonces, son errores que demuestran que no hay, en cuestiones que son más que evidentes y que un alumno de 3 años lo debería manejar, y hasta incluso de primer año, porque les digo, son cuestiones de sentido común, básicamente. Entonces, le pedimos que pongan un poco de atención, no es simplemente mover cosas para que aparentemente sea diferente, sino que tenga un proceso de elaboración, porque eso es lo que queremos, que haya una reflexión seria sobre lo que ustedes están modelando. Entonces, ¿qué es lo que sería desde el punto de vista del modelado genuino aceptable? Y cuando digo aceptable, o digamos que ha cumplido el rol de modelado genuino, no estoy abriendo juicios sobre el resultado de diseño, porque en estos dos casos podría ser bastante polémico el resultado. Pero desde el punto de vista de lo que es el volumen de trabajo en situaciones inéditas, no explicadas por la cátedra, estos son dos ejemplos claros de alguien que se ha puesto en el trabajo de reconfigurar y ha hecho algo que es diferente y original. Podríamos empezar a criticar y a ver si esta escalera está bien, si este agujero, la forma en que se resuelve el entrepiso es apropiada, la ubicación de las escaleras, los espacios residuales que nos quedan, este elemento que está acá, que supongo que será una viga, si corresponde o no. En este caso también se podría pensar en qué sentido tiene este sector del entrepiso, o si esta circulación es apropiada. Podríamos hacer muchos análisis, pero nosotros desde el punto de vista de la cátedra no nos vamos a preocupar por eso, salvo que sea un error así claro y muy evidente. De todas formas, en estos dos casos no me preocupa mucho el diseño, porque como hemos dicho antes, le vamos a prestar más atención a lo que es la escala del edificio. En segundo lugar, cuando modifiquen el edificio van a tener que adaptar el sector interno, con lo cual probablemente en una segunda instancia de rediseño del sector interno ya tengan mucho más criterio y corrijan los errores. Y por último, bueno, como hemos dicho al comienzo, no nos vamos a enfocar en la corrección de muchas cosas de diseño. Otra cosa, por ejemplo, todas estas losas, hay muchos alumnos que han agregado forjados, y aunque no sea nuestro objetivo resolver la estructura, queremos por lo menos que sea factible o que haya alguna idea de factibilidad.
Entonces estas losas sin ningún tipo de columna o viga aparente, que podría ser, como hemos dicho en el instructivo, en la primera parte del instructivo, unas losas sin vigas, a pesar de que los edificios de Miami se andan cayendo cuando no le ponen viga, pero podría ser aceptable. Pero si no tiene ni siquiera una columna, no hay un indicio de cuál es la resolución estructural, es evidente que simplemente se ha ignorado el problema y se ha puesto el forjado ese arriba, nada más. Técnica. Bueno, lo que nosotros podemos ver desde el punto de vista de técnica en las láminas PDF no son detalles. Eso es evidente. Así que en algún caso probablemente le vayamos a pedir a los alumnos que nos faciliten o que nos pasen el PLN para que podamos hacer una corrección más detallada. No se lo pedimos de entrada porque simple y llanamente el aula no tiene capacidad y porque además por ahora las cosas que podemos corregir, primero sabemos que va a haber muchos errores elementales y en segundo lugar se los puede ver relativamente dentro de lo que es el PDF. Bueno, pero hay cosas que son más que evidentes. En este caso es obvio que el entrepiso, el forjado del entrepiso lo han modelado en planta baja y no en el primer nivel. Se puede ver hasta con las baranditas, todos acá abajo en la perspectiva, y la falta del entrepiso en el corte, y la falta de la proyección en las otras plantas. Entonces, yo diría, si bien esto no es un trabajo, digamos, no es una materia de proyectual, la parte proyectual la tienen que encarar con un mínimo de seriedad. Otro problema de técnica, que en este caso no es tan evidente quizás para muchos alumnos, pero que para nosotros es claro, es el hecho de que la escalera que se mete dentro de lo que es el forjado, en vez de ser resuelta como un hueco, que se explica en el video cómo se realizan los huecos dentro de la chicana, que simplemente preseleccionar el forjado y ejecutar de nuevo el comando forjado, y lo que se modele va a ser un hueco dentro del forjado preseleccionado. En este caso lo que se ha hecho es simplemente agregar un forjado del ancho de la escalera, entonces aparecen un par de líneas de división de lo que es el forjado. Desde el punto de vista del modelado 3D, podría ser muy parecido al resultado final, porque nos interesa únicamente la apariencia. Sin embargo, cuando estamos hablando de BIM, nos interesa no solamente la apariencia del objeto en 3D, sino nos interesa también la lógica constructiva o la lógica, digamos, el sistema formal que está por detrás del modelo. Porque justamente el valor que tiene el BIM es que toda esa lógica constructiva, toda esa lógica de organización del sistema va a poder después proyectarse hacia el desarrollo del diseño a través del desarrollo de los sistemas constructivos, el cálculo estructural, el cómputo métrico, una serie de otros derivados que se sacan del modelo que nosotros estamos desarrollando, y cometer este tipo de errores pueden generar problemas, en el caso del cálculo de estructura, cómputo métrico u otras cosas. Bueno, esencialmente esos son los errores típicos que se han cometido. En general, he visto todos los trabajos, en general la mayoría yo les podría decir que están, digamos, debajo del nivel admisible, no, digamos, incluso como les decía al comienzo, cerca de la mitad de los alumnos nada más han presentado trabajo práctico, el instructivo, el ejercicio proyectual 1. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle tiempo a los alumnos que no han presentado el ejercicio proyectual 1 o que han entregado tarde o mal el ejercicio proyectual 1, en el sentido de que han entregado únicamente el instructivo 1 o que han entregado únicamente el ejercicio proyectual 1, le falta el instructivo, o que no han hecho el ejercicio de modelado genuino, o que tienen errores graves que ya pueden darse cuenta de las críticas que se han hecho, le vamos a dar la oportunidad que se corrija hasta el jueves. El jueves cierra ya definitivamente y se abre la entrega del instructivo 2, que va a vencer el próximo domingo. Con lo cual, lo que tenemos es un corrimiento de fecha de una semana del domingo pasado al próximo domingo. ¿Preguntas? Yo creo que habría que insistir con el tema de problematizar
el ejercicio de diseño, porque hay comandos que le permiten hacer variaciones, por ejemplo, editando el forjado, haciendo sectores curvos, haciendo huecos, una serie de cosas que tienen que ver con el diseño, que es justamente para lo cual les va a servir, entre otras cosas, el manejo genuino del ArchiCAD. ¿No te parece? Sí, no, Loreto? me parece muy atinado lo que acabas de decir. Justamente la posibilidad que tenemos de modificar el contorno de los forjados es una herramienta poderosísima para producir una modificación real del proyecto. Y Porque donde yo están demostrando... Sí. lo que he notado es que la tendencia de los chicos es a hacer lo menos posible, digamos, ¿no? Entonces, así no se aprende. Para aprender realmente las herramientas, uno tiene que plantearse la posibilidad, ¿qué pasa si hago este entrepiso curvo? ¿Qué pasa si, por supuesto, respetando la funcionalidad de todo lo que rodea a lo que estás planteando ahí? ¿No? O sea, no vamos a hacer una escalera que no tiene salida, como la que hemos visto recién, por hacer una curva, ¿no? Pero hay que plantearse la posibilidad de que el entrepiso tenga otra forma. Ahora hablamos del entrepiso porque estamos ahí. Después hablaremos de la envolvente, del muro cortina y de otras cosas. Pero no sirve de nada replicar exactamente las instrucciones que están ahí, porque así no se aprende. Hay que plantearse cosas nuevas con respecto al uso de esas herramientas que están aprendiendo. Bueno, ahí tengo una consulta en el chat. Una alumna pregunta si puede entregar el jueves, empezó tarde la materia, ella empezó tarde la materia. Bueno, es lo que acabo de decir, o sea, vamos a darle la oportunidad a todos, vamos a abrirla a la entrega de vuelta, a la entrega 1, a algunos les va a figurar como borrador nuevamente para que ustedes puedan intercambiar si es que han subido algún archivo que esté incompleto, y después el jueves a última hora lo vamos a cerrar. Yo les recuerdo que en el criterio de cursado que hemos indicado al comienzo de año, habíamos dado la oportunidad de una sola entrega no realizada sin justificación, lo cual significa que quien no entregue está al límite. Y justamente estaría haciéndolo en el instructivo o en el trabajo práctico, que es la parte más fácil de la materia. Entonces yo creo que deberían prestarle atención a la materia y tratar de resolver lo mejor posible los primeros instructivos y no tirarse a vagos de entrada. Hago una consulta. Sí. A mí me pasó lo que acaba de explicar al principio del Zoom, que lo tenía como borrador. Y yo lo mandé ese mismo domingo todo, pero bueno, usted lo mencionó y me fijé y lo tenía como borrador. Y lo acabo de enviar para calificar recién ahora. ¿Qué hago en ese caso? ¿Ya no es válido? Porque lo No, entregué en tiempo y forma. Ah, bien. no he dicho eso. Es más, acabo de decir que vamos a abrirla para que aquellos que hayan tenido algún inconveniente lo puedan corregir. O sea, ustedes van a tener la oportunidad hasta este jueves de corregir lo que ya saben que esté mal. Le vamos a mandar hoy nomás lo que es la corrección individual, pero que en última instancia va a ser simplemente la confirmación de lo que ustedes pueden darse cuenta de las correcciones que yo hice acá. Son cosas muy sencillas, muy elementales, no hay nada del otro mundo. Y ya el jueves, a partir del jueves, recién podrían empezar a subir la parte 2, el instructivo 2. ¿Está Bien, claro? gracias. Sí. Gracias. Ejercicio proyectual 2. Ejercicio proyectual 2. Arquitecto, Sí. yo Sí, tengo Nadia. otra duda. A mí también Ah. me pasó lo mismo que Martín, creo, pero me di cuenta el domingo pasado cuando estaba por entregar la segunda entrega. Entonces ahí puse para enviarla y después cuando quise entregar la segunda entrega me Porque apareció no como... estaba abierto. No estaba abierto. No hemos abierto la entrega del instructivo 2. Ah, claro, ok. Bueno, yo pensaba que no se podía, entonces le mandé mail al mail de mi grupo, le mandé la primera entrega y la segunda entrega.
Está bien. Yo les pido, por favor, está bien, ustedes pueden enviarlo al docente del grupo, al de la cátedra, a los correos, lo que quieran. Pero en realidad el registro tiene que dar sobre el enlace de entrega del aula virtual. Porque es lo único que les puede dar a ustedes garantía de que no va a haber un error el día de mañana en la calificación y que algún trabajo práctico quede sin calificar. Entonces, estando en el aula virtual, ustedes tienen control sobre lo que han entregado y nosotros también. Entonces, eso es lo que se toma como referencia. Casos especiales podrán considerarse, etcétera, pero eso ya es una cosa muy especial entre el docente y el alumno y casos muy particulares. La generalidad de los casos, la entrega es por aula virtual. No hay, a ver, los docentes no son ogros. Entonces, si alguien tiene un problema, no puede entregar, le avisa al docente. Lo importante es no que no entreguen un trabajo práctico o que entreguen tarde un trabajo práctico, sino lo importante es que los demás trabajos los hagan bien. Entonces, si ustedes cumplen con esa condición de mostrar una trayectoria de alguien responsable, que hace bien las cosas, no van a tener problemas. Ok, gracias. Lo que sí les pido es que traten de ser sistemáticos en el sentido de, cuando envíen los trabajos prácticos, hacen la presentación. Esta vez ha quedado abierto el instructivo 1 porque no hemos, el ejercicio proyectual 1 porque no lo hemos cerrado. La próxima vez lo cerramos. Entonces, quien no envió o lo puso en borrador, se lo va a cerrar de prepo. No es que eso te haga perder si no has cerrado la información, no. Simplemente que el procedimiento es ese y debería ser claro que el alumno es el que da el consentimiento de que ese trabajo sea enviado para calificación. Eventualmente, si no ha subido nada, se cerrará con el trabajo vacío y quedará como no presentado. Consultas. Pueden hacer consultas de la parte 2 también, que espero que alguien la haya hecho. Arquitecto. Sí. Perdón, ahí la compañera quería hablar. No, habla, pregunta. Capaz que tenemos la misma duda. Bueno, mi duda era acerca de un punto en concreto del trabajo práctico. Sí. Me gustaría saber si usted podría mostrar o explicarme cómo podría hacer yo un agujero en la losa. No sé si se entiende la pregunta. Se entiende, está en el video, ¿no? Están los videos del instructivo. Sí lo vi. Yo en realidad traté de utilizar el comando. Hay un comando en especial en el Archicad que sirve para eso también. Hay muchos comandos que se pueden utilizar para hacer eso. Ahora, uno trata siempre de utilizar la herramienta que sea más apropiada para el caso. A ver, dame un segundo, estoy abriendo Archicad, ya te demuestro. Además hay que considerar diferentes situaciones. Cuando yo estoy modelando, lo que usted tiene que pensar es que hay muchas formas de hacer las cosas en BIM. Ahora, hay una forma que probablemente sea la más eficiente o la más sistemática. Y esa es la que tienen que utilizar ustedes. Yo puedo, en un forjado, después hacer operaciones booleanas, le puedo hacer, lo puedo intersectar con otro elemento de mayor prioridad y después ocultarlo. Puedo convertirlo a formas y después trabajarlo de nuevo con operaciones booleanas, hacerle cosas. Pero se supone que un forjado debería ser un forjado y debería ser un solo elemento si es un solo forjado. Y si es un solo forjado, cuando digo un solo forjado me refiero a que haya uniformidad constructiva y estructural del elemento, ¿no? O sea, se podría admitir que, supongamos, en un edificio, el forjado de lo que es el departamento interior sea diferente que el forjado del balcón. ¿Por qué? Porque el forjado del balcón va a tener diferente espesor, va a tener diferente composición interna, probablemente va a tener diferente armadura, porque si hay un voladizo va a tener diferentes condiciones, va a tener diferente posición, porque vamos a tener un desnivel entre el piso interior y el exterior. Ahora, no sería aceptable que, desde este criterio, que, por ejemplo, un baño, para producir un cuadriculado diferente que lo que es el otro forjado, utilicemos un forjado diferente, porque estaremos particionando ese elemento que después cuando vaya, por ejemplo, al análisis estructural, va a ir fraccionado. ¿Entendés? O cuando vaya al cómputo métrico, va a ir fraccionado. Entonces hay que utilizar un criterio. Hay veces que la situación es ambigua. Estoy de acuerdo. Desde ese punto de vista, lo que tenemos que tratar de conseguir es que el forjado sea un solo elemento
que no tenga particiones y que además sea de un cómputo directo. Cuando vos haces una operación booleana, es algo que no es un tema del curso, pero cuando haces una operación booleana empiezan a aparecer diferentes valores, como por ejemplo el agujero, digamos, el forjado bruto, el forjado neto, el forjado con o sin hueco. Empiezan a aparecer una serie de situaciones que complican. Entonces, lo mejor es hacerlo como forjado y dentro de la creación del forjado, darle el perfil que corresponde. Bien, perfecto. Déjame que comparta pantalla. Y sobre lo que usted acaba de decir, de hacer en distintos tramos, entre comillas, la losa, ¿cómo funcionaría aquí en Archicad el tema de los grupos? Y no sé si hay componentes, como en SketchUp. Sí vi el tema de los grupos, en la clase sí está, pero no sé si hay componentes. Vamos por partes, déjame que te responda a la primera Bueno. pregunta. Vengo y genero un forjado, no importa, perdón, ¿esto es un forjado? Sí, no, esto es un muro. No, son muros. Sí. Hago un forjado. Entonces, si yo selecciono el forjado y pido de nuevo el comando forjado y hago un segundo forjado, se convierte en un hueco. Perfecto, sí. ¿De acuerdo? Claro. También podría haber editado yo el perímetro del forjado agregándole nodos y podría empezar a deformar el forjado. También podría, como se indica en el instructivo, modificar, por ejemplo, la curvatura del nodo, empezar a darle forma, etc. Ahora, cuando yo tengo un elemento una herramienta de este tipo donde yo puedo al forjado darle la forma apropiada, pareciera ser demasiado aparatoso hacerle una operación booleana. Máxime cuando las operaciones booleanas en Archicad, para que se mantenga la entidad constructiva original, como forjado, como brick, etc., es un tipo especial de operación booleana que no es que esté mal, porque en algunos casos lo vas a tener que hacer, pero es complicarse sin sentido. Claro, ¿Bueno? sí, justamente yo utilicé el comando solamente para saber cómo se veía, Sí. el comando ese que parece un vano, el vano de una ventana. Sí, es para hacer, está bien. Ese es por ejemplo, eso sería apropiado, está bien tu pregunta, te felicito porque está bien. Ese comando sería apropiado, por ejemplo, cuando vos tenés que hacer un conducto de ventilación o cuando tenés que hacer el conducto del ascensor. ¿Por qué? Porque es un comando explícitamente orientado a resolver ese tipo de elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, un hueco que es sistémico, que va a perforar diferentes elementos, que además tiene un tipo de representación específica, etcétera, etcétera. No es el caso de la escalera, que es forjado único. Y además también sería un comando más avanzado. Nosotros estamos en el modelo básico, que implicaría el trabajo de la forma elemental y básica dentro de las partes, lo que es normal. Bueno, acá te acabo de mostrar que también se lo puede hacer en 3D sin ningún problema. Con respecto a tu pregunta de los grupos. Bueno, en Archicad el agrupar es simplemente agrupar diferentes elementos. Tiene la particularidad de que si yo utilizo el comando, por ejemplo, muros, y lo utilizo con la creación de un rectángulo o un cubo, o sea, estoy construyendo en forma compuesta un conjunto de elementos, cuando yo lo selecciono, cuando yo lo modelo, se genera automáticamente el grupo. Entonces, si bien estos son muros individuales, cuando yo utilizo el comando de generar un perfil compuesto o utilizo algún comando que por ejemplo, en muro cortinas o en vigas también tengo esta misma situación, se genera un grupo. ¿Cuál es el sentido del grupo en Archicad? No es nada más que un contenedor de elementos individuales. Acá hay un botón, que es el botón suspender grupos, sí, donde en Archicad se trabaja un poco a la inversa de lo que uno podría esperar. Normalmente uno en un programa normal trabaja con los elementos desagrupados y la excepción es el agrupado. Yo voy a agrupo los elementos que yo quiero trabajarlos como grupo. Bueno, acá está invertida la lógica, porque Archicad me genera grupos en muchos casos y yo lo que puedo hacer es suspender el grupo. Entonces, si yo presiono suspender el grupo, lo que estoy haciendo es
ganando acceso a elementos individuales del grupo, ¿ah? Sin explotarlo. También lo puedo explotar, puedo venir acá a edición y tengo desagrupar o agrupar también. ¿No? Con respecto a los componentes, el concepto de componente, por lo menos como está en SketchUp, no existe en Archicad. Existen cosas que son en cierta medida similares, como por ejemplo los objetos GDL. Los objetos GDL son de alguna forma en cierta medida un componente, en el sentido de que es un elemento preconfigurado con mayor potencialidad que en el caso de SketchUp, porque son elementos paramétricos que yo los puedo reconfigurar, pero eventualmente yo también podría generar mis propios objetos. Hay veces que yo puedo agarrar un grupo de elementos y convertirlos en objetos GDL. No lo recomendaría, por lo menos por ahora, en estos casos, porque no tiene sentido. Y también funcionarían de alguna forma como un componente cuando yo importo, o mejor dicho, cuando referencio objetos, como en el caso del mod, que se hace al final del instructivo 2, donde lo que estoy haciendo es traer una totalidad, un sistema, un modelo entero y ponerlo dentro de mi modelo sin romper la vinculación con el archivo original. Claro. Pero no busques un equivalente, digamos, un análogo a lo que es el componente de SketchUp, porque no tiene en esas condiciones. Seguí haciendo preguntas porque están interesantes. No, bueno, el tema, yo lo descubrí el tema de componentes porque cuando quise estirar una viga, pude estirar varias alrededor, pero porque las seleccioné una por una. Pero también estaría bueno que si es un complejo, por ejemplo, un edificio muy, muy grande, que necesita varias vigas, poder modificar a una y que se modifiquen todas. Pero bueno, no. Bueno, No. a ver, te comento una cosa. Archicad, creo que 22 o 23 agregó la posibilidad de hacer lo que estás diciendo. O sea, yo puedo agarrar un conjunto de columnas o de pilares en términos de Archicad y, por ejemplo, modificarles la altura o algún parámetro, y si las tengo seleccionadas a todos los objetos, se van a modificar todos juntos. No me Bien. preguntes el detalle de en qué condiciones funciona. No recuerdo si funciona con vigas, sí me acuerdo que funciona con pilares, pero bueno, en alguna medida es una similitud. Lo que sí, Claro. lo que tenés que pensar es que lo que está haciendo Archicad es manteniendo la integridad del sistema. El sistema vos lo tenés compuesto por elementos constructivos y uniones. Esas uniones son muchas veces tan elementales como simplemente el encuentro de un muro. Pero también en vertical tenés las uniones de lo que son hasta dónde llegan las vigas, las columnas, los forjados. Entonces la lógica para mantener la integridad de eso no siempre es la misma que en 3D, porque cuando yo estiro un objeto en 3D en vertical, por ejemplo, podría esperar que todas las medidas se distribuyan parejas, o sea que haya una distribución. Puede ser que en Archicad yo lo que necesite sea hacer algo diferente, simplemente tocar las alturas de cada piso. Entonces, desde el punto de vista del diseño arquitectónico, quizás eso sea más probable que ocurra antes que la típica deformación en 3D. Entonces, Quizás, Archicad y los sistemas... Sí. quizás le sirva a él, por ejemplo, si tiene varias columnas, picar sobre columna y presionar Control A y ahí modificar los parámetros de todas esas columnas, o vigas o losas. Eso yo no sabía. Sí, lo que está diciendo el arquitecto es que vos por defecto tenés acá edición, seleccionar todo. O sea, si yo hago Control A, selecciono Control All en inglés, selecciono todo lo que hay en el modelo. Ahora, si yo tengo preseleccionado un comando, por ejemplo, forjado, este comando se convierte en seleccionar todos los forjados. Entonces, cuando yo preselecciono un objeto, lo que estoy haciendo es restringir la selección a esa tipología de objeto. Entonces, ahí es más fácil seleccionar. También puedo utilizar buscar y seleccionar, que es otra forma. Pero bueno, es un comando más avanzado. Este es un comando mucho más intuitivo y directo. Entonces, a través de eso podés hacer una selección grupal y después entrar y hacer la edición del parámetro en todos los objetos. Bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, ¿quién más?
Yo tengo una consulta, pero no es interesante. Bueno, no importa. ¿Para Sí, quién habla? Martina Crespo, pero estoy con otro, o sea, un link de mi hermano, no sé cómo puedo entrar. ¿No tenés una camarita para que te veamos la cara? Sí. No sé si se ve, yo no me veo. Sí, Sí se ve. se ve. Cuestión de que yo tengo Mac y quise instalar la versión 24, pero no puedo. Y con la que está en el aula, recién ahora pude instalar la 24 para Mac y se me Sí. instaló en inglés. ¿Está en inglés esa versión? Yo estoy trabajando con la 22 y si pude abrir, descargué la 25 también y si pude abrir. Pero bueno, quería saber si podía trabajando con 18 tenía que descargar la 24. Para, que se congeló la imagen, no sé qué dijiste, vos repetí lo último que has dicho. Se congeló tu digo imagen y que el si sonido. podía trabajar con la versión 22 o si... o cómo puedo hacer para descargar la 24 porque no sé, para Mac, digamos, cuál sería. Por eso, vamos al comienzo. La versión que he instalado de 24 de Mac es la que está en el aula. Sí, pero está en inglés. Está en inglés. Bueno, me estoy enterando de eso porque yo estaba convencido que era en español. Yo no tengo Pero Mac, no así que no estaba. tengo... Recién hoy la agregaron, no sé, yo hablé con alguien por la cátedra y me parece que la agregaron hoy porque antes no estaba. Yo intenté Sí, descargar, pero exactamente. estaba la para Windows, pero bueno, no me servía obviamente y bueno, descargué la 22 desde Graphisoft y la 25 también y estoy ahí con las dos, pero bueno, no sé cómo solucionarlo. ¿Verdad? Bueno, a ver, en primer lugar, tu caso es un caso excepcional porque debe ser la única que está trabajando en Mac. Sí, seguramente. Así que No es mi tenemos que tratar... computadora, pasa que la mía se rompió y me prestaron esta, entonces estoy ahí como... Bueno, entonces lo que te quiero decir es que es un caso particular, vamos a dar una solución particular. Ya averiguo, a ver, pensaba que la que había en el aula era en español, ya averiguo si es que consigo descargar la 24 en inglés, en español, y si no, bueno, te habilitaré para que trabajes en la 25, pero conmigo, porque si no, porque nosotros para poder abrir los archivos tenemos que tener instalada la versión 25 también. Entonces es un problema para los docentes porque no podemos estar instalando 23, 24, 25, es mucho la carga que hay sobre el disco y sobre la computadora. Entonces, bueno, dame un tiempo para que veas si consigo en español y si no, bueno, ya veremos cómo hacemos. Bien. ¿Alguna otra consulta? No, eso por ahora. Lo demás entendí bien, digamos, los videos. Bueno, aprovechen para hacer consultas ahora. Sí quería consultar una cuestión acerca del EP2. ¿Cuál sería la modificación que habría que hacerle, digamos? Porque vi el tema de que en los videos del campus están sobre las estructuras y los arcos y eso, pero no sé cuál sería, si deberíamos aplicar un caso en particular y después ir modificando algo más. Te respondo de la siguiente forma. La forma más sencilla de ver qué es lo que tienen que hacer es ver los ejemplos del año anterior. Porque ahí vos vas a ver un ejemplos concretos de trabajos desarrollados por alumnos. Obviamente van a ser trabajos probablemente seleccionados, pero te va a dar una idea clara de cuál es el objetivo. Ahora, respondiendo en forma concreta, está el instructivo, todo el enunciado del trabajo práctico 2, el ejercicio proyectual 2, con el instructivo 2, donde justamente se explica que lo que tienen que hacer es trabajar sobre las variables de estructura, muro, cortina y distribución. O sea, en síntesis, lo mínimo que se les pide es que trabajen sobre el envolvente, ¿no? Haciendo un diseño que sea significativo del envolvente, no simplemente cambiando el color al panel o algún modulado, ¿no? Lo ideal sería que operen sobre
lo que es la estructura, y al cambiar la estructura van a tener que cambiar probablemente también la organización del muro cortina, y con eso reconfigurar lo que es la distribución del sector interno. Con la posibilidad también de que ustedes puedan operar con la forma del edificio dentro de un cierto rango restringido, porque no tiene que ser compatible con el conjunto que le damos nosotros, porque el conjunto no lo van a rediseñar. Van a agregarle después lo que es el umbráculo, pero no van a rediseñar el conjunto, si no ya sería muy complejo el proyecto. De todas formas, todo eso lo vamos a ver en más detalle el martes que viene. Lo vamos a revisar en detalle. Bueno. Profe, yo tengo una duda. A mí no me deja abrir el entorno. ¿Será por lo que todavía no me habilitaron la licencia de 1 año? ¿Con qué licencia estás trabajando? Con la de 30 días. Y el rótulo tampoco me dejaba, no me dejaba abrirlo y tampoco me dejaba exportarlo para poder diagramar. A ver, vamos por partes. Si vos estás trabajando con la licencia educativa de 30 días, sí, es una cosa. Si estás trabajando con la versión trial o de prueba, es otra cosa. La versión educativa tiene que poder abrir, no hay ningún problema. Si estás trabajando con la trial, que no tiene licencia, entonces ahí sí no vas a poder ni abrir archivos, ni exportar, ni guardar. O sea, no te sirve más que para hacer una práctica y después desaparezca todo lo que has hecho. sí. Si vos has podido guardar el archivo, significa que estás trabajando con una versión educativa. Si Sí, estás la versión trabajando, educativa. bueno, si estás trabajando con la versión educativa, entonces no hay motivo para el cual no puedas abrir o importar el mod. ¿Estás trabajando con la 24? Sí, la 24, descargada desde el aula. Y no me dejó abrir y lo quise abrir aparte a los archivos, pero tampoco me dejó abrir. Cuando vos decís que no te dejó abrir, ¿te referís a qué? ¿Te da qué error? Me salta que que no lo lee al archivo o algo así, un cartelito y queda todo en blanco. Y cuando Bueno. intento exportar, no me salta ningún cartel y queda ahí. Pero hoy día me llegó la licencia de 1 año, voy a probar eso. A ver, no tendría que ser problema. La licencia de 1 año es una extensión de la licencia de 30 días. O sea, funcionalmente tendría que ser idéntico. Claro. Y yo lo que te diría es, hacer una captura de pantalla del mensaje que te da y ponerlo en las consultas para que podamos ver. Yo tengo que ver el mensaje para darme una idea de cuál es el error. Pero sospecho de que, o sea, no descartes el hecho de que puede estar dañado el archivo original, ¿no? Hay veces que cuando uno descarga archivos de internet, hay algún error en la conexión y se descarga dañada. Por eso es que a muchos de los que me han consultado problemas similares, les pido que traten de abrirlo al mod, como si fuera un archivo PLN, o sea, se van, ponen a abrir, en el filtro de archivo ponen mod, y fíjense de seleccionar el mod de Archicad, porque hay otro mod que no es de Archicad. ¿No? Podría ser ese el error que estés teniendo. El mod de Archicad creo que es el mod que está tercero, o está cerca del PLN, del filtro del PLN. Hay otro mod que se refiere a otra cosa. Si no te permite abrirlo y estás trabajando con la versión educativa de Archicad 24, entonces es un problema del archivo. Pedirle a algún compañero, intercambien el mod y vean si él lo puede abrir o no. Si él lo puede abrir, entonces sí es problema de tu instalación. Bueno, acá hay una consulta, dice... A ver, no importa. ¿Cómo se hace la documentación de la parte 2? Dalma. ¿Está Dalma? Supongo que sí. Sí, profe. ¿No tenés micrófono, Dalma? No. Bueno. Yo les pediría encarecidamente, la idea de las clases virtuales es que haya algún tipo de intercambio.
Entonces, bueno, conectarlo. Yo les pediría que tomen la precaución de conectar el celular o conectar la cámara, porque si no, no se produce la interacción o nosotros nos sentimos mal porque empezamos a hablar como locos con la computadora solo. Entonces, les pediría que tratemos de que sea más amena la clase y que haya más interacción personal. Y que digamos, todo el preparativo lo hagan antes de la clase, no cuando esté por consultar. Bueno, sigamos después, en todo caso. Buenas tardes, arquitecto. ¿Le puedo ir haciendo una consulta yo? Un segundo. Sí. ¿Verónica? Sí. ¿No tenés camarita? Sí, estoy prendiendo, pero no se me prende. ¿Ahí me ve? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Quería ver si me había quedado en claro, digamos, lo que hay que hacer, porque creo que de mi punto de vista el proyecto que yo hice no lo modifiqué mucho, entonces creería que por la crítica que usted dio, tendría que modificarlo un poco más a lo que es el edificio, o sea, a lo que es la parte interna. Hay que entregar, digamos, el EP el jueves, modificado, y para el domingo habría que entregar el I2. Sí. ¿Así sería? Sí. Ah, bien, eso quería consultarle. Y ya más o menos con la crítica que usted dio, ya sabemos, digamos, qué es lo que hay que modificar. Sí. De ahí ya usted nos critica por aparte a cada uno individual, qué es lo que... Sí, pero lo que pasa es que el instructivo 1 y el ejercicio proyectual 1 es tan sencillo que realmente son pocas cosas las que realmente se pueden criticar. El paneo que hice de las críticas de recién contiene el 90% de los casos. Los casos más complejos podrán ser si ha llegado al nivel de volumen digamos, de modelado BIM, pero no va a ser tan exigente en el sentido. Si no ha llegado es porque han hecho 2 cambios así sencillos y nada más. Claro, yo por ahí me di cuenta porque yo la planta no la quería modificar mucho, porque como dijo que tratemos de conservar, digamos, la estructura y todo sin modificar mucho, y con los ejemplos que yo veo que ahora dio de unos compañeros que han modificado bastante, entonces ya como que ahí me di cuenta que voy a tener que modificar lo que es la planta, digamos, de la parte interna. Por eso le quería consultar. Lo que usted tiene que entender es cuál es el objetivo que le da sentido al ejercicio. O sea, el objetivo es que ustedes practiquen. Si vos haces una modificación que es tan mínima que prácticamente has movido un par de vigas o columnas nada más y no has practicado nada. Entonces es preferible que se equivoquen en el diseño, que tengan muchas aspiraciones en el diseño, que hagan la práctica y después en el segundo inductivo, en el segundo trabajo práctico, cuando tengan más práctica, podrán replantear la cosa. Pero lo que queremos es que ustedes practiquen. Bien. Bien, eso lo quería consultar. Gracias. Bueno, a ver. Buenas, Arqui. ¿El I2 se realiza con el I1 o con EP1? Porque con las modificaciones que realizamos en el EP1, por ejemplo, el modelado del muro cortina, las aberturas que se realizan, donde se colocan los parasoles, bla, bla. Bueno, a ver. Eso en el video de la explicación del instructivo 2, creo que lo dejé claro en el sentido de que en el instructivo se trabaja con el diseño de la cátedra. Entonces, ustedes para hacer el instructivo 2 asumen que están en modo diseño cátedra. No intervienen lo que ustedes han hecho. Cuando desarrollen la segunda parte del ejercicio proyectual, o sea, el ejercicio proyectual 2 específicamente, ahí sí tendrán que modificar el edificio y tendrán que adaptar lo que ustedes han hecho del sector interno al nuevo edificio, lo cual podrá implicar de que si han diseñado algo en el instructivo 1, lo tengan que modificar de vuelta. Porque si modifican algo, la estructura del edificio, modifican la forma, los accesos, etcétera, seguramente tendrán que adaptar el sector interno. ¿Está claro eso? Pregunta una chica cómo se hace una viga curva. ¿Cómo se hace una viga curva?
Bueno, si ustedes se fijan, a una viga yo la puedo editar al igual que cualquier otro elemento. Entonces, si me vengo acá a lo que son los comandos de edición, podría perfectamente, y creo que es la secuencia más sencilla, modelar una viga recta y después editar la curvatura haciendo que coincida con algún punto de paso. Ahora, cuando hablamos de viga curva nos estamos refiriendo a segmentos de arco. Entonces, no van a poder realizar, digamos, curvas que sean spline o algún otro parábolas u otro tipo de curvas porque no se las pueden realizar. Hay otras formas de trabajar, las formas irregulares, que no sé si tienen mucho sentido, pero ustedes podrían eventualmente calcar con una viga lo que es el perfil de un objeto. Por ejemplo, si yo agarro el comando viga, lo hagamos en planta baja para que se note, y quiero calcar el perfil de lo que es el forjado, si yo presiono la barra espaciadora y me posiciono sobre el forjado, van a ver que Archicad calca el perímetro. Si ese perímetro tiene una curva, lo que van a hacer es calcarlo con la curva entera. Bueno, por supuesto, habrá que ponerlo en la altura, en elevación que corresponde. O sea que para modelar una vía curva podés hacerlo de entrada, que para mí es lo más difícil, porque vos podrías empezar a modelar, decir que querés una curva, darle el radio, es siempre muy complicado, o por lo menos incómodo. Es más fácil editarla, o sea, hacer una viga recta y después editarla, o en su defecto, si vos ya tenés un perfil existente, que puede ser en 2D o en 3D, calcar con la viga el perfil de lo que estás haciendo. Bueno, Dalma, ya tenés el teléfono. Sí, profe, ¿se me escucha? Se te escucha. Ah, bueno, se me desconfiguró el micrófono, así que no podía conectarlo. Mi duda es, para hacer la documentación del EP2, sí. No, digo, del instructivo 2. Sí. No pude cambiar las escalas. Porque vi que en el PDF está con escala 1, 150, y cuando quiero hacerlo en mi proyecto en Instructivo 2 no pude hacerlo. Como que pongo en la planta baja 1 en 150 y no se cambia en la lámina. Bueno, a ver. Bueno, hace un rato les estaba hablando del tema de los mods. Acá está, este es el formato mod que tienen que abrir. Por abajo hay otro mod, no sé dónde está, que no es el mod de Archicad. No sé dónde estará ahora. Que hay veces que da error porque no se trata del formato ese. Pero si ustedes trabajan con el formato mod, este lo tienen que abrir, ¿no? Vamos a PLN, espero tener acá. A mí me había pasado que no podía sacar las líneas que aparecen en la ventana, digamos, con las puertas. No sé a qué te referís. Las puertas, las aberturas tienen una línea de trazo que va así. Ah, la línea de abertura. Ok, listo, ya te explico. No las podía, por más que ponga eliminadas, o sea, que no aparezcan, igual se mostraba. Ya te explico, déjame que, vamos por parte, creo que este es el que tiene. Bueno. Ustedes, vos, Dalma, has trabajado con AutoCAD, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Vos has trabajado alguna vez haciendo una diagramación con Paperspace o espacio modelo, espacio papel? Sí. Bien. Vos cuando trabajás con espacio papel, la configuración que vos haces dentro del espacio papel es diferente que la configuración que haces en el espacio modelo. Claro. O sea, si yo toco algo de la escala en el espacio modelo, no se refleja en el espacio papel. Bien. Bueno, algo similar pasa acá. Nada más que la forma en que se
digamos, se expresa el espacio papel y el espacio modelo es diferente. Yo en esta línea, sobre este icono, lo que es el mapa del proyecto, tengo los espacios modelo. Entonces yo puedo venir, abrir una planta y puedo configurar acá la escala, ponerle la escala, que en realidad lo único que hace es modificar aquellos elementos que están atados a la escala, o sea, que están atados a una medida de espacio papel, ¿no? Pero en realidad, digamos, el objeto no cambia, cambiará la escala del rayado, el tamaño de los textos, el tamaño de las cotas, pero el modelo es el mismo, ¿de acuerdo? Ahora, estos cambios que yo haga acá no se van a reflejar en las vistas que yo tengo en la lámina, porque esas vistas son el equivalente al espacio papel de AutoCAD. ¿Dónde está el espacio papel en Archicad? En este icono que está acá, que es el mapa de vistas. Claro. Yo a una vista modelo cualquiera que está acá, por ejemplo, planta baja, planta alta, yo puedo multiplicarla en diferentes vistas dedicadas. Por ejemplo, acá yo voy a tener la planta baja, la planta baja, la planta baja, y cada una de estas plantas bajas tiene diferentes condiciones. Alguna tendrá una escala, otra tendrá un tipo de expresión, otra tendrá un nivel de detalle diferente. ¿Por qué? Porque son plantas orientadas a diferentes propósitos. Una es una planta estructural, donde probablemente todas las carpinterías desaparecerán, los muros irán en corte, es todo macizo. Una planta de arquitectura, donde ahí tendrá una expresión típica de arquitectura, una planta de cubiertas, que es el Reflected Ceiling Plan, que es la planta de techos, que diríamos nosotros, la planta de cielo raso, ¿eh? Y donde nuevamente la expresión es diferente, todo es diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para generar estas vistas dedicadas? En el instructivo lo que se hace es, en cualquiera de estas vistas, voy y digo, archivo sobre la pestaña, guardar como vista. Y al guardar como vista, yo puedo acá personalizarle y ponerle un nombre. Por ejemplo, mi planta alta. Le pongo agregar. Si me fijo acá en esta lista, acá al final está mi planta alta. ¿De acuerdo? Sí, entonces, que aclaremos una cosa. Todos estos elementos que están acá, desde acá hasta acá, no sé si se ve ya seleccionado, bueno. Todos esos elementos son preconfigurados de Archicad. Yo los podría borrar. De la misma forma es como que viniera la lámina de AutoCAD con, en el espacio papel, un rótulo inserto y con láminas con vistas preconfiguradas, ¿no? Donde tenemos un trabajo de escala, de capas, de diferentes variables. Todo esto son vistas testigos. Si yo lo borrase, quizás ganaríamos en claridad de cómo es el proceso de diagramación, pero no lo voy a hacer porque algunas veces puede resultar útil consultar cómo están configuradas esas vistas. Pero lo cierto es que esto que está acá es una vista dedicada y esto que está acá es la vista modelo. Si yo cambio acá la escala y le pongo 1 en 10 y vuelvo acá, esta vista no ha cambiado la escala, sigue en 500. Cuando yo pongo esta vista en la lámina, estoy haciendo lo mismo que va a pasar lo que está pasando ahora. Nada más que va a estar en la lámina, va a seguir estando en la escala original, salvo que yo modifique la vista dedicada. Entonces, para modificar la escala de una vista que está en una lámina, tengo que modificar la escala de la vista dedicada. ¿Por qué? Porque cuando vamos a diagramar, yo me voy a parar acá, voy a hacer clic derecho, colocar dibujo, y lo que voy a hacer es buscar dentro de esta lista la lista de vistas dedicadas que yo he generado. Aquí está mi planta, y la puedo colocar. Y cuando la coloque va a venir en la escala original que estaba definida, que creo que era 1 en 500. ¿De acuerdo? Yo lo puedo modificar acá también, pero lo vamos a hacer bien. Vamos a volver acá a la vista, voy a abrir mi vista dedicada, y lo que voy a hacer es, hay varias opciones. Una opción es cambiar la escala acá, por ejemplo 1 en 10, y después digo, clic derecho sobre la pestaña, redefinir con las definiciones actuales.
Si yo hago esto, lo que estoy haciendo es actualizando la vista dedicada con la nueva configuración que acabo de seleccionar, en este caso únicamente la escala. También podría haber hecho otra cosa, hacer un clic derecho, venir acá a definiciones de vista y tocar el valor escala, cambiarlo, que se llama 50. Y si doy OK, lo hagamos. Va a ser lo mismo que hice recién con la redefinición de las propiedades de la vista actual. Entonces, cuando yo vuelva a mi lámina, donde estaba... Fíjate que, bueno, se actualizó, lo que pasa es que está muy grande la escala, entonces probablemente no se lo vea. Ahí está, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es actualizar la vista dedicada. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Aparte de eso, como Archicad es muy poderoso, yo puedo, aún incluso en la vista de papel, modificar esto. Porque si yo toco la vista y me voy acá a diálogo de definiciones, voy a tener dentro del diálogo de definiciones, por ejemplo, en la pestaña de tamaño de apariencia, el aumento y la escala del dibujo. Yo podría modificar acá la escala también. Modificar la escala significa que todo el dibujo va a cambiar de escala. Y el aumento significa que yo puedo, a la escala como está, hacerle un aumento o una reducción de escala. O sea, podría tener un dibujo en escala 1:50 que le hago un achicamiento a la mitad y en realidad, a pesar de que el dibujo está en 50, tengo escala 1:100 en la lámina. ¿Entendido? Sí, profe. Gracias. Y tengo otra duda. ¿Cómo sacar la planta de techo? ¿Perdón, cómo? ¿Cómo sacar la planta de techo? ¿Cómo sacar la planta de techos? Bueno, todavía no les enseñé eso. Ah, bueno, porque estaba en la lámina de... Es como que estoy siguiendo la lámina del EP2 para hacer la lámina del instructivo 2. Pero no les pedimos la planta de techo ahí. Ah, figura eso en la lámina del EP2. Estaba diagramada No la hace lámina, falta. sí. A ver, ya me voy a fijar, pero si estuviese, ya les digo que no hace falta. A ver, no, distingamos la diferencia que hay entre una planta de techos y lo que es un nivel de... A ver, lo expliquemos. Yo en Archicad tengo diferentes niveles, pisos. Los pisos, para hacer una planta de techo de un edificio, yo no me voy a la planta superior y miro desde ahí para abajo. Eventualmente se podría hacer, pero no conviene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, en BIM necesitamos algún sistema de organización para poder dominar la complejidad de un edificio. Si yo tengo un edificio en altura y yo lo corto en cualquier nivel y fuera visible todo lo que está de ahí para abajo y fuera proyectable todo lo que hay desde ahí para arriba, entonces tendría una sola maraña de líneas dentro de lo que es la planta. Entonces, para simplificar y para poder dominar la complejidad gráfica, los sistemas BIM trabajan por el concepto de piso. Entonces, el piso es un estrato dentro del edificio. Y por defecto, en general, Archicad y los sistemas BIM en general tienden a mostrar únicamente lo que pertenece al piso. Por eso es que en el instructivo 1, en algún momento se agarra, se selecciona el forjado de planta alta y se activa la proyección en planta baja. Y por eso también en ese instructivo se agarra el forjado del entrepiso y se activa la visibilidad desde el piso superior, para mostrar cómo los elementos constructivos están restringidos en su visibilidad al piso de origen, en general por ahí uno más, uno menos, y cómo yo puedo interactuar o puedo modificar esa visibilidad para hacerla visible en otros niveles. Ahora, para que
funcionase esto y pudiera hacer una planta de techo, yo tendría que tener activada la proyección de todos los pisos desde abajo para arriba hasta el último nivel. Lo cual no se puede, o mejor dicho, no se puede. Resulta muy complejo. Normalmente yo no necesito hacer eso. Normalmente lo que necesito es mostrar algunos elementos. Yo en una planta, en general, lo que hago es muestro lo que es relevante que se proyecte desde arriba y muestro únicamente lo que es relevante que se vea desde abajo. Eventualmente, si tengo un balcón en planta en el piso inferior, podría mostrarlo. Si tengo un techo en el nivel inferior, podría mostrarlo. Pero si estoy en el piso 50 del edificio y mostrar un balcón del segundo piso, parece ser que no tiene sentido, ¿eh? Bueno, entonces, para hacer una planta de techo en Archicad o en BIM en general, lo que se hace es hacer una vista en 3D, vista en proyección axonométrica desde arriba. O sea, hago una perspectiva. ¿Cómo se hace eso? Y es bastante sencillo. Lo que tengo que hacer es simplemente... Me vengo acá, voy tipo de proyección, voy a cambiar a perspectiva axonométrica porque la tengo en perspectiva fugada, y dentro de perspectiva axonométrica voy a buscar una vista de planta, como la que tengo ahí, le doy OK, y ya tengo el edificio en vista de planta, al cual le puedo agregar o no sombra, y podría eventualmente modificar la apariencia para que no se vea como renderizado, sino para que se vea en general una vista superior, se la ve de otra forma. Entonces podría venir acá en estilo 3D. Podría, por ejemplo, hacerlo, lo podría hacer con maqueta blanca, quizás más sencillo, ¿eh? No está... Modo monocromático. Sería una solución rápida para hacer lo que es el renderizado, pero también tengo muchos otros controles, no quiero meterme ahora, pero podría hacer muchísimas cosas para mostrar el edificio desde arriba. Pero esto es lo que nosotros vamos a llamar planta de techo. Lo otro sería un nivel piso, nivel 4 o 5, que me va a mostrar lo que corresponde a ese nivel del estrato del edificio. Entiendo, gracias. Profesor, yo tengo una duda. O sea, yo ya terminé el instructivo 2 y eso, y le puse ahí la parte que hicimos del instructivo 1, o sea, pero cambiado. Y eso había que meterlo dentro del edificio, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya lo tengo hecho todo eso, y lo que tendríamos que presentar nosotros sería ya el proyecto terminado con eso, pero hecho a .mod, ¿verdad? No te entiendo ahí. ¿Cómo he hecho? O sea que tenemos que guardar el archivo como módulo. O sea, para que pese menos y eso lo tenemos que pasar, ¿o qué tenemos que hacer? Tenemos que diagramar de nuevo. A ver, en realidad ahí hay una cierta flexibilidad de cómo vamos a proceder en la última etapa. Pero lo que se hace en el instructivo, que es lo que recomendaríamos, es pararnos en el modelo del edificio, o sea, estando en el modelo del edificio, traer e insertar explotado, por decirlo en términos de AutoCAD o de SketchUp, al sector interno y traerlo como módulo al entorno o a lo que es el contexto. ¿Por qué? Bueno. Porque al contexto no lo vamos a tocar. El contexto, o sea, en realidad si ustedes quieren modificarlo, lo pueden modificar, pero me parece que es demasiado trabajo, ¿no? Entonces, lo normal sería que ustedes no modifiquen el contexto, simplemente es una terraza, en realidad sí pueden modificar en el sentido de agregar verde, alguna cosita, qué sé yo, pero lo que es la distribución de manzanas, lo que es el estacionamiento, lo que son los edificios de contorno, todo eso no tiene sentido que lo toquen. ¿De acuerdo? Entonces, como eso no lo vas a tocar, no tiene sentido que lo insertes como parte constituyente de tu modelo. Por eso es que se lo deja como mod. Ah, claro, porque es muy pesado. Es pesado, en realidad no es tanto el problema por ahí, pero
digamos sí, porque es pesado. Y en segundo lugar, lo que se hace es el sector interno traerlo como mod, pero explotarlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que sí necesiten modificar el sector interno. En particular, cuando ustedes vayan a hacer el render, incluso también van a tener que explotar el entorno si quieren empezar a asignarle colores diferentes o materiales diferentes a lo que son el pavimento, lo que es la vereda, los árboles, etc. Pero lo dejemos para más adelante. La práctica es trabajar con las dos cosas. Práctica es que ustedes aprendan el concepto del mod y lo puedan utilizar y aprendan cómo insertar un PLN o un mod y explotarlo. Después vamos a ver cuál es el procedimiento más apropiado en cada caso. El mod tiene la virtud que además te permite reducir el tamaño del archivo. Es una forma de hacer un purgado, lo que se haría en AutoCAD. Pero eso únicamente lo necesita hacer aquel que tiene una computadora de recursos limitados. Lo normal del caso no haría falta porque estos son modelos relativamente chicos. ¿Está claro o te queda alguna duda? No, perfecto, ya está bien. O sea, y eso lo tengo que entregar, digamos, ya directamente, le tengo que mandar el archivo así como para que lo pueda abrir usted. El PDF. Tengo que diagramarlo de nuevo. Sí. Si te fijas, a ver, si te fijas, lo que tienen que hacer es replicar lo que se hace en el instructivo 2, nada más que haciéndolo con el diseño de ustedes. Y si querés tener más claro el tema, fíjate en la consigna del ejercicio proyectual 2, al final tenés un ejemplo de lo que tienen que presentar. Entonces ahí vas a ver una lámina que tiene diagramada, que tiene los diferentes elementos y te puede dar una idea clara y precisa de qué es lo que se les pide. Bien. Bueno. Entonces, Bueno, ¿alguna otra consulta? El domingo se entrega el instructivo 2 y el EP2, solamente el instructivo 2. El instructivo 2. A ver. Bueno, Hola, ¿alguna otra duda? Sí, yo quería contarle una cosa. ¿Quién habla? Arreñera. Pedro. Ok, listo. Habla. Sí, el tema es del instructivo 1 y el EP1. Yo ya entregué las dos, digamos, pero seguramente me corrijan la parte del instructivo 1 porque yo no hice lo que serían las modificaciones. Yo lo entregué igual a los videos. Mi pregunta es, cuando hacemos las modificaciones, lo que modificamos no es la estructura ni nada, sino solo el área de administración y sanitarios, ¿no? Por lo que veía en el enunciado. A ver, empezamos por lo siguiente. Estás hablando del instructivo 1 y del ejercicio proyectual 1. Sí. Bien. En el instructivo 1 se muestra cómo se modela el sector interno y en el ejercicio proyectual 1 vos podés tocar lo que quieras del sector interno, siempre y cuando eso sea compatible con el edificio del diseño de la cátedra. Ahora, ¿querés que no sea compatible? Hacelo no compatible. Lo importante es la práctica. Después, cuando vos vayas al edificio, te vas a ver el problema que vas a tener que compatibilizarlo sí o sí. Entonces, no me preocupa en realidad muy mucho que te salgas un poco de lo que es el perímetro del edificio, que hagas algo que no sea muy compatible, siempre y cuando hagas la práctica en el ejercicio proyectual 1 y después te la vas a tener que ver en el ejercicio proyectual 2 de compatibilizar tu edificio nuevo con tu sector interno nuevo. Pero en ningún momento se dice que únicamente se modifican los sanitarios, no me acuerdo lo que has dicho. Se habla perfectamente de que puedes modificar la estructura. En realidad son pocas cosas las que tenés para tocar, porque son las columnas, los forjados, las vigas y los muros. Porque el equipamiento, todo eso, bueno, no es gran cosa. Claro, ¿Te queda claro? O sea, sí, yo lo que hice fue modificar más o menos, digamos, el EP1, o sea, agregué otros accesos que voy a tener que, obviamente, cambiar por eso del edificio, pero en el instructivo 1, en ese yo no había cambiado nada, ahí... No, pero en el instructivo 1 no tenés que cambiar nada. El instructivo 1 era así nada. Sí, el instructivo 1 tiene que replicar los videos de la cátedra. Y después,
apoyándose en los procedimientos descritos en los videos de la cátedra, tienen que hacer la variación del proyecto, que es para que ustedes hagan una práctica de modelado BIM en condiciones de diseño. O sea, para que no me repitan lo mismo que hay en el instructivo 1, ustedes tienen que diseñar algo y modelar lo que diseñan. Ah, bien. Ah, entonces creo que lo había hecho bien al instructivo. Entonces eso igual nos mandarían la crítica individual hoy, ¿sería? Sí, Para de corregir. todas formas, la crítica individual va a decir lo mismo que dice la general. Por lo menos en esta parte del ejercicio es tan sencillo que lo que yo ya dije cubre todo. Bien. Pero sí lo van a recibir. Disculpe, dijo que se entregaba el instructivo 2 de este domingo. Sí. ¿No era el 26? El instructivo 2, no el EP2, ¿no? El 26 era, sí, el 26 era fecha original, pero postergado. Sí. Sigue apareciendo como el 26 y que el EP2 es el 3. Porque lo estoy modificando ahora, se lo estoy informando a ustedes, ya va a ser corregido. Ah, porque yo ya había entregado el instructivo 2 y no sabía de dónde. No hay problema. Pero no sé cómo ha hecho para entregarlo porque no está abierto. Profesor, Sí. ¿le puedo compartir pantalla un segundo para que vea una cosa? Podés compartirla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estoy acá en la planta, digamos. Acá ya estoy en el trabajo, a ver. Aquí. Y ahora lo que quiero hacer yo es empezar a diagramar, digamos, la planta, toda esta planta la quiero pasar, digamos, a diagramar. Ya está terminado el trabajo, el instructivo. Sí. Pero hay que hacer lo mismo como he hecho a la primera parte del instructivo 1, digamos, así, presentarla, hacer todo el laminado, así. Exactamente. O sea, no se ha repetido lo mismo porque es más de lo mismo, pero lo que tiene que hacer es revisar en todo caso el último video del instructivo 1 y replicando las mismas operaciones, armar eso, porque es muy similar. Eventualmente tendrán algunas vistas diferentes, pero esencialmente lo mismo, y no van a utilizar ese formato, sino el formato del rótulo de la cátedra. Claro, este formato no lo usamos, usamos lo que nos pasa la cátedra. Sí. Que sería esto, creo. Y no estoy viendo el rótulo. Ahí está, sí, es exactamente. Bueno, pero esto hay que actualizarlo, digamos. Hay que hacerlo con la... Exactamente. Y se tiene que ver el edificio, ya no el sector interno es el edificio, entonces probablemente tengan que modificar las escalas. Bueno, listo. Profe, Sí. ¿puedo mostrarle la pantalla? ¿Puedo compartir pantalla? Quiero mostrarle un error, no sé si... A ver. Comparte. A mí me pasa de que... ¿Se ve? Se ve. A mí me pasa que no me aparecen las barras en las vigas. Yo había consultado por el campus y me había contestado, no me acuerdo quién, pero me había dicho de que vaya para acá a ver. Sí. No, era una chica, creo. Me había dicho que vaya a elementos y, bueno, mostrar todo, pero no se actualiza. No, y a ver, te explico, ya sé cuál es el problema. Déjame que te explique cuál es la idea para que se entienda bien. Sí. En BIM, esto es una cosa que está en Archicad y está en Revit y en los otros sistemas BIM también. Uno tiene diferentes controles nuevamente, para dominar la complejidad de lo que son los objetos en 3D, uno tiene diferentes controles. Uno de esos controles es el nivel de detalle. Yo puedo ver una silla, por decirlo de alguna forma,
en una vista esquemática, donde se vea un cuadradito nada más, en planta y en 3D, que podría ser quizás un plano horizontal, uno vertical y 4 tubitos nada más. Podría haber una vista totalmente detallada, donde podría tener la silla con todas las curvas, el pasamano, toda la historia, los taquitos, los tornillos, todo. Y podría tener una representación intermedia, donde tengo una síntesis que ya no es esquemática, no todo el módulo en detalle, pero una aproximación simplificada. Bueno, eso es lo que tenemos en Archicad y también tenemos en Revit. La posibilidad de configurar el nivel de detalle de los objetos. Esa configuración de nivel de detalle la puedo hacer a nivel de objeto y a nivel de modelo, o de vista, mejor dicho. Entonces, cuando yo lo hago a nivel de objeto, puedo irme ahí donde vos te estás yendo, andar a la definición de viga celosía. Fíjate que en presentación 2D tenés ahí, dice visualización, dice visualización de la planta y al lado dice vista simbólica. Hace clic ahí sobre vista simbólica a la derecha y desplegarlo. Y tenés diferentes opciones. Eso es la configuración para la vista en 2D de lo que sería ese objeto. Entonces, a ese objeto en 2D yo podría configurarlo para que se lo vea de diferentes formas. ¿Ah? Ahora, busquemos la configuración de la vista en 3D. Ahí está. Hace clic en la derecha. No, ahí está, representación. Pero mostrarlas, abrirlas, las colapsadas. Expandir, representación 3D, hace clic a la derecha donde dice nivel de detalle 3D, a la derecha hace clic, pues si no te va a abrir. Ahí. Y tenés, deja un segundito ahí, tenés los 3 niveles que te estoy indicando, completo, esquemático y no. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ver este objeto con todo el nivel de detalle que es completo, a un nivel esquemático, que es lo que estoy viendo ahora, que es simplemente el perfil, o no, que me imagino que debe ser una representación o nada o muy elemental ya. ¿De acuerdo? Bien. Pero tiene otra opción que es por OBM. ¿Qué significa por OBM? OBM significa opciones de vista del modelo. Para que entiendas qué significa OBM, podés hacer una analogía con, ustedes han trabajado en AutoCAD y ustedes saben que a una línea le puedo asignar, por ejemplo, color en forma directa. Puedo decir, esta línea es roja, es amarilla, es azul. Pero también podría decir, el color de la línea es por capa. Y si yo digo por capa, lo que estoy haciendo es decir, la línea tiene el color que le corresponde a la capa a la cual pertenece. Bueno, por OBM funciona en forma similar, en el sentido de que el nivel de detalle de este objeto va a depender del nivel de detalle que yo configure en la vista. OBM significa opciones de vista modelo, que es un parámetro a nivel de vista. Pero para que vos veas cómo funciona, pone completo y dale OK. Dale OK. Entonces, ahí lo que hice es, a ese reticulado le configuré el nivel de detalle para que se lo vea completo con independencia de lo que sea la vista. Entonces, ahora lo que podemos hacer es trabajarlo, cambiarlo a nivel de OBM. Si te fijas abajo, ahí donde dice dibujo, donde están los cuadraditos. Bien. No, abajo. A la derecha. No, ese es capas, perdón, el otro que dice dibujo, 02. Más a la derecha, más a la derecha. La otra, esas son plumas, la siguiente. Perdón. ¿No? Entonces, ahí tenés, para, no toques nada. Vos en todos esos controles tenés 2 botones. Uno que es el botón del icono y otro que es el botón de la selección del estilo. Entonces hace clic en el botón del icono. Ese. Entonces, las opciones de vista en modelo, que no lo hemos enseñado todavía, pero te la explico porque lo preguntás, se las puede configurar para diferentes tipos de elementos, como por ejemplo, muro cortina, barandilla, etc. Si te vas abajo, donde dice definiciones misceláneas para ítem de biblioteca, tenés en el medio nivel de detalle de objetos y lámparas. ¿No?
Y en 3D está simplificado. Si vos pones completo ahí y le das OK, colapsa la pestaña esa para que puedas verlo al botón de OK. Ahí. Hace clic ahí para que... Dale OK. Ahora fíjate que los otros reticulados se completaron con las diagonales. ¿Por qué? Porque lo que hice es cambiar la configuración de la vista. Y como los otros reticulados tenían como valor por OBM, están tomando esa configuración de la vista. Bien. Nuevamente, es algo que por ahora no se lo veo, está en los videos, está claro, ¿no? Nada más que no está todavía porque eso lo vemos en el ejercicio proyectual 3. Bien. Y quería consultarle otra cosa. Uy. Sí. A ver. Sí, aquí. Pongo para seleccionar las puertas para que se abran. Y, o sea, para que aparezcan abiertas y no se abren. O sea, me aparecen abiertas en el modelo. ¿O es la misma situación? A ver, vamos por partes. Cerra eso. Ahora, toca a la puerta. Acércate un poquito más. Sí, acércate un poquito más. ¿No tiene un nodo ahí, un puntito diferente ¿Sí? en el medio de las puertas Sí. ahí? Hace clic ahí. Sí. Hace clic. Y arrastralo, mueve el cursor. Bueno. Normalmente las puertas tienen los puntos de control con los cuales vos lo podés abrir a la puerta en 3D. Eso mismo lo puedes configurar en 2D. Andate de nuevo al botón que está al lado del magneto. Arriba, arriba. Ah. En el cuadro info, al lado del imán ese. Seleccionar la puerta. Bien. Selecciona la puerta. No la selecciona. Sí. Ahí está. Ahí es. Bueno, entonces, para. Seguí pasando pestañas hasta que lleguemos a los parámetros de apertura. Pasar la pestaña, pasar. Ahí está. Ángulo de apertura en 3D 90. No, está, fíjate que está configurado como abierto. Cámbiame la dirección superior, donde dice a la izquierda dirección superior 180, ponerlo en 90, quiero ver una cosita. Dale OK. O poner el 0 ahora. Tendría que verlo al archivo porque no está haciendo lo que tendría que hacer. Mándamelo al PLN por correo, a T2 Grupo 2, lo reviso y te digo qué es lo que ocurre. Quizás cambiando el nivel de detalle en 3D. Pero ya lo hemos cambiado. No, pero aquí ese dice, objeto no. Aquí, ajá. No, pero dice por OBM. Dale, ponele completo, no hay problema. Está. Pero, ¿qué no hemos puesto completo recién a las opciones de vista modelo? Sí. Que esto es carpintería, estamos hablando de objetos, esto es carpintería. Bien. Bueno, bien, Ricardo, bien. No está durmiendo, Ricardo. Yo puedo compartir. Eso era nomás. Gracias. Podés compartir, no sé quién habla. En realidad era una consulta que había hecho hace un rato, de que no se me borran las líneas de abertura del proyecto, por más que las haya puesto para borrarse, no se borran. Comparte. A ver.
Ahí. Seleccionalo. Y aquí. Una zorra. Vos estás trabajando en Mac, ¿no es cierto? Sí, se nota. Sí, y por más que Tenés lo... que deseleccionar la otra tilde. A ver, deseleccionar otra tilde. A ver, prueba. Yo Reemplazar tenía la el opción mismo problema. deseleccionar esa también. Ok, listo. Dale ok. No, yo intenté con las otras sí se puede, pero con esa no. Y si pasas, ve a abrir de vuelta el cuadrito. Hay como otra opción de aberturas también. Si no Sí, me hay equivoco. otra opción por eso. Una donde salen las dos puertas. Se corta. A ver, sigan indicando. Se No sé corta. quién estaba. No Abrí escucho. abrí la pestaña de nuevo y arriba donde tenés las flechitas para correr, digamos, las ediciones, hay como una figura que no te abre, no te muestra de una sola puertita la abertura, sino que son de dos. No, abajo, donde dice definiciones de puerta, tenés flechita para la derecha y para la izquierda. Ahí busca y te aparece el dibujo de dos puertas. Para atrás. Ahí está, ese. Ahí está ese. Esa es. Ahí está. Ahora sí. No, sí, La ahí está. otra también. Destilar la otra opción. Bueno, verán que es importante el trabajo colaborativo, porque No. 3 chicas piensan mejor que el docente. Arquitecto, yo le quería hacer una consulta, también le puedo compartir pantalla de un Podés PDF. compartir. A ver. Si puede dejar compartir Sí, pantalla. deja porque de dice que no compartir. se puede. Ahí está. Ahí se ve. Se ve, me veo. Estas líneas que me aparecen acá en el PDF con azul, no las podía sacar, que ya está, diga, o sea, le puse el nombre, pero me aparecen esas líneas, no sé cómo sacarlas. Eso le quería consultar, si me podía explicar. Mira, lo más sencillo por ahora es que volver a poner de nuevo la lámina. Compartir de vuelta. Bien, ya le pongo. Ahí está. A ver, muy sintéticamente, lo que está ocurriendo acá es que vos estás utilizando la opción de, digamos, lo que pasa es que nos estamos metiendo en temas que se van a ver más adelante. Trato de explicárselo rápidamente para que bien. entiendan qué es lo que está pasando y así tengan una solución rápida. Yo en Archicad puedo hacer muchísimas cosas de muchísimas formas. Yo puedo controlar la forma en que se ven los dibujos de muchas formas. Puedo asignarle los colores a las plumas, puedo asignarle colores a las vistas, puedo agarrar y asignar que toda la vista además tenga una nueva transformación de color, o podría eventualmente utilizar la sobreescritura gráfica, que es probablemente la opción que vos estás utilizando, que implica hacer un mapeo de ciertas condiciones de visualización a otras. O sea, por ejemplo, yo podría decir, bueno, quiero que todas las líneas de corte sean un 0,2 amarillo. Quiero que todas las líneas de borde de los árboles sean de tal forma o tal otra. Entonces, dentro del instructivo, una forma rápida de hacer que el dibujo sea en blanco y negro y con todo lo que es en corte lleno, es utilizar una opción que se llama, dentro de la sobreescritura gráfica, planta simplificada. Planta simplificada es una configuración, como te estoy diciendo, donde está preconfigurado que tales cosas se resuelvan en tal otra. Ahora, esa preconfiguración está pensada para plantas y cortes, no para frente. Entonces, tiene ciertos elementos que no están controlados en esa resimbolización a blanco y negro, como la sombra.
Entonces las sombras no están consideradas en esa reconfiguración de color a blanco y negro. No te voy a explicar cómo hacer para reconfigurarlo ahora porque no tiene sentido, lo vamos más adelante. Una forma rápida de solucionar eso es tocar a la vista esa. Lo que pasa es que estoy en el PDF, no en el en Archicad. Bueno. Por eso yo le consultaba, porque esa línea, cuando yo entregué el instructivo 1, esta línea que dice I2 alzada norte, no me aparecía. Y ahora cuando yo armé el instructivo 2, ya me Pero aparece. ¿me estás hablando de la línea eso o de la sombra? En color. No, de la línea le decía. Ah, yo te estoy hablando de la sombra en color. No, Ahí la tenés línea al lado- esta. Bueno, sí, vamos por partes. Vos tenés ahí dos problemitas. Un problemita es el título de la vista, como acaba de decir alguien, y otro problemita es la sombra en color. ¿Ah? La sombra en color es una parte de la reconfiguración a blanco y negro que no está cubierta por el estilo ese de planta simplificada. Yo te estaba por explicar cómo hacer eso. En la línea esta de título es un problema de que tenés que apagar en la vista el título. Y si te aparece de vuelta es porque no lo has apagado bien. Porque eso, la configuración que vos haces a nivel de lámina ya es definitiva. O sea, es lo que vos tenés ahí es lo que sale. Ajá, bien. Bueno, ya lo voy a ver. Si entonces, querés a ver. abrir el PDF y lo vemos, pero estoy seguro que no lo has También apagado podés bien. editarlo. Ahí en el PDF mismo podés poner de los iconos que están a la derecha, el tercero, editar PDF, lo seleccionás y lo borrás al título. O también podrías eventualmente tener la configuración de capas en el PDF y apagar las capas correspondientes, pero lo ideal sería que lo hagan bien de entrada desde Archicad para que manejen la configuración en forma correcta. A ver, voy a ver si me deja abrir. No sé si alguien quiere consultar hasta que me cargue esto. Otra cosa. Ahí dejo de Sí. compartir. Bueno, dejo de compartir y ya después lo abro. Profe, no, yo para confirmar una cosa. Así como dijo hace rato que el instructivo 1 es igual al procedimiento de los videos, el instructivo 2 también, porque yo al instructivo 2 lo hice modificando, poner, por ejemplo, los colores, digamos, el esquema, eso nomás, digamos. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Si estaría bien modificar esas cosas o tendría que dejarlo igual a como están los videos. En el instructivo 2. Sí. A ver, lo que hemos dicho es, el instructivo es el campo para que ustedes experimenten. Entonces, no hay un control de que el resultado del instructivo sea exacto a lo de la cátedra, porque no nos interesa que sea exacto. Es más, le damos el resultado porque le damos las láminas testigos. Entonces, no nos interesa que el resultado sea idéntico, sino que ustedes hagan los instructivos probando y lo hagan a conciencia. Y para hacer la conciencia tienen que probar cosas, tienen que ver qué pasa cuando toco este parámetro, este otro, cuando muevo, cuando hago esto, lo otro. Entonces, si lo has hecho el instructivo 2 cambiándole cosas, no hay problema. Es más, lo habrías hecho bien porque la idea es que ustedes experimenten. Lo que estaría mal es que no hayas presentado el instructivo 2, porque eso sería un indicio de que no has hecho la práctica del instructivo 2. Pero ese es el único error que se va a calificar del instructivo 2, que es la no entrega del instructivo 2. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una consulta? Sí, profe, cuando hacemos el instructivo 2 y tenemos que
dibujar el edificio tenemos que exportar el instructivo 1, o podemos exportar el EP1 también. Cuando estamos hablando del instructivo 2, el instructivo 2 se supone que es para trabajar con el instructivo de la cátedra. Si vos querés experimentar con lo tuyo, perfecto, no hay problema. Buenísimo, gracias. Dalma es la que estaba mostrando recién, ¿no es cierto? No, profe. Ah. No, era yo, me estaba terminando de cargar. Es que me demora un poco. Él me está terminando de abrir. ¿Quién habla? ¿Alguien preguntó algo? Yo. Entonces, sí, para el jueves deberíamos subir lo modificado, digamos, para el jueves, lo del instructivo y el ejercicio proyectual 1, hasta el jueves. Sí. El Y jueves hasta el se domingo cierra el el 1. instructivo 2. Exactamente. Yo tengo Lo una que era duda. Bien. sí. Y el domingo el 2, el instructivo. Y el ejercicio proyectual 2 pasa para el otro domingo o en la semana. Así es. O Yo también tengo una este domingo. No, el otro domingo. Ah, Yo bien. tengo una duda Esa era la sobre duda. esto. Gracias. Sí. Yo en la entrega del 26 entré y sí pude entregar el instructivo 2, o sea, en realidad sí pude hacer una entrega, pero se mandó el 1. Pero yo tengo en la pestaña de la entrega del 26 como enviado para calificar. Cuando usted vuelva a habilitar, ¿yo voy a tener enviada la tarea o voy a poder colgar de todas formas? A ver, vamos por partes. ¿Vos has entregado, has hecho la entrega anterior del 1? Sí. Instructivo 1 más EP1, ¿lo has hecho? Sí, le comparto ahí. Yo tengo aquí la entrega esta de EP1 y EP2. Sí. Y después Perfecto. tengo acá, encima 2, en el 26. Yo no modifiqué esto y volví a enviar lo mismo, pero se No, envió a del ver, 26. pará. No, estás equivocada. Eso que estás viendo acá es lo mismo que has visto recién. Y no podés haber enviado una segunda parte porque no está Dice habilitado. 26 de septiembre. La última modificación, seguramente habrás apretado el botón de enviar. Probablemente cuando has subido el trabajo no has presionado el botón de enviar. Entonces has quedado abierto, has hecho la modificación y después has apretado el botón de enviar a calificar. Pero no puedes haber entregado 2 veces porque no existe la segunda entrega. Arquitecto, ya tengo para mostrarle Bueno. lo del archivo. ¿Le Bueno. comparto pantalla? Sí. Bien. Ahí estoy acá en la lámina. Lo que te decía es tocar la vista del frente ese. Sí. Entonces te vas, a ver, déjame que corra porque no estoy viendo. Te vas al icono de dibujo que está al lado del magneto, en el cuadro info, ese. Te vas a colapsar la primera pestaña y despliega la segunda. Sí. Y acá donde dice colores a la derecha, despliega ese desplegable y selecciona escala de grises. Bien. Y dale OK. ¿Eso es para la sombra? Sí. Eso es para corregir la sombra. ¿Ah? Ahora toca de vuelta. Sí. Entra de nuevo en el icono de dibujo.
colapsa este donde dice título. Fíjate que dice título, dibujo incluido. Despliega ese desplegable y pone sí título. Dale OK. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bien, gracias.